Hola, hola a todos. Dios los bendiga grande y poderosamente. Hoy voy a compartir en este espacio la palabra de Dios. Les habla el pastor Darío Pérez. El tema: cuando la religión condena, Cristo restaura. Texto bíblico: Marcos capítulo 2, del versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espiga. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Y cómo entraron en la casa de David, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes? Aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho no por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor, aún en el día de reposo. Jesús cita 1 Samuel capítulo 21, 6. David y sus hombres hambrientos comieron los panes de la proposición, que solo era lícito para los sacerdotes. Levítico 24, 5 y 9. David no estaba rebelándose contra Dios. David no actuó por capricho, sino por necesidad legítima. Dios no lo condenó, ni el sacerdote fue juzgado. La escritura no presenta el acto como pecado. Jesús demuestra que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha priorizado la vida, la misericordia y la necesidad humana por encima del ritual vacío. Oseas capítulo 6 dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. David sabía lo que hacía. Si David conocía la ley, pero también conocía el corazón de Dios, David entendió algo. David entendió algo, que los fariseos, la ley no fue dada para matar al hombre, sino para guardarlo. En Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Este versículo es una llave hermenéutica. Jesús está diciendo: el sábado no es un fin en sí mismo. El hombre no existe para sostener un sistema religioso. Dios instituyó el reposo para restaurar, proteger, dar vida y renovar. En Éxodo 23:12 la palabra dice: para que descanse tu buey y tu asno, tome refrigerio y el hijo de tu sierva y el extranjero. El reposo no era legalismo, era cuidado divino. En Marcos 2:28, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Aquí Jesús afirma su identidad. Si Jesús es Señor del sábado, entonces Él es mayor que la ley. Él es el legislador. Él es Dios encarnado. Dios encarnado. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así la palabra: por tanto, nadie os juzguéis en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo.
el sábado apunta a Cristo mismo. Aquí vemos una aplicación espiritual poderosa. Salmo capítulo 1, capítulo 121, 4. Dice la palabra: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jesús durmió en tierra. Marcos 4, 8. Dice que estaba durmiendo en la barca, puesta la cabeza en un cabestal, no por debilidad espiritual, sino porque se hizo verdaderamente hombre. Vivió la limitación humana. ¿Vivió qué? La limitación humana. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. He aquí que él vive por los siglos de los siglos. Vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Cristo resucitado no duerme, no se cansa, no se desconecta. El legalismo exige cosas que Dios nunca exigió. Los fariseos cuidaban la norma, ignoraban la necesidad, perdieron el corazón de Dios. Hoy pasa igual cuando se juzga al necesitado, se condena al débil y se pone normas por encima de la restauración. El verdadero reposo no es un día, es una persona. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El reposo verdadero no es sábado, domingo, ritual, es Cristo. Jesús no duerme espiritualmente, aunque la iglesia a veces duerme. En Mateo 26:40, Jesús le dio a sus discípulos en el Getsemaní: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Cristo está despierto, intercediendo y gobernando por la iglesia. Pero la iglesia puede dormirse en rutina, religión, legalismo y falta de misericordia. Cuando Cristo es Señor, el reposo produce vida, no condenación. Si Jesús es Señor del reposo, el reposo restaura, la fe libera, la misericordia sana, la gracia le levanta. Hemos predicado la palabra de Dios. Ahora oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. A ti sea la gloria, la honra y la victoria. Dios sempiterno. Padre, venimos a clamarte, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestras vidas, quitando legalismos que no son doctrinales, que pongamos la mirada en la compasión, en la misericordia, en la ayuda, que pongamos la misericordia en la paz, que pongamos nuestra misericordia en el necesitado, Señor. Eres tú el Dios que provees todas las cosas, el Dios que eres todo suficiente, todo protector, todo milagroso, el Dios que es dador de vida, el Dios que es Dios de paz. A este Dios es el que adoramos aquí en este momento, Señor. Por eso, Dios mío, hoy pedimos que nos ayude
a seguir la doctrina conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Hemos orado, hemos predicado. Que Dios los bendiga grande y poderosamente y que nunca le falte nada. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Que Dios los guarde.